Había redactado un reportaje sobre una masacre familiar que había tenido lugar un año atrás. Una familia de 3 personas, en apariencia feliz, había sido encontrada muerta de forma brutal dentro de su propia casa. Sin embargo, el asesino seguía sin ser capturado. Al principio pensé que no era más que un caso más. Igual que tantos otros, no imaginaba que todas las personas relacionadas con aquel asunto irían muriendo una tras otra. De maneras extrañas y siniestras. Me llamo Alba y soy becaria en un pequeño periódico local. Acababa de terminar mi primer descanso por el día del trabajo desde que había empezado a trabajar. Cuando mi jefe directo, el redactor jefe, Mateo, me llamó a su despacho. Él levantó la vista hacia mí con una expresión fría y contenida. Alba, ya llevas 3 meses haciendo prácticas en la redacción, ¿verdad? Me puse tensa, temiendo que aquello fuera el inicio de un discurso para despedirme. Y respondí con cautela. Sí, así es, director Mateo. Él asintió despacio. Has estado trabajando bastante bien. Justo cuando empecé a soltar el aire, me alargó una carpeta gruesa. Lo miré, descolocada. ¿Qué es esto? Documentación sobre la masacre familiar ocurrida en el condado de Villanueva hace un año. Dio un sorbo a su café y continuó. Es para una sección nueva del periódico. El especial, Dossier de Misterios. Este será el primer tema. Considérelo tu examen final de prácticas. Tomé la carpeta, todavía algo perdida. Entonces, director, ¿con quién voy a trabajar? ¿Con Irene o con Sara? Estaba ilusionada. Era el primer proyecto, serio, que me encargaban en la redacción. Elegir bien a la persona que me orientara era algo muy importante. Mateo negó con la cabeza. Este es tu examen, lo harás tú sola. ¿Yo? Pero... No llegué a terminar la frase. Él ya había perdido la paciencia y agitó la mano en el aire. Nada de peros, confía en ti misma, esta misma tarde saldrás hacia Villanueva. No tuve opción, si quería conservar el puesto. No me quedaba más remedio que aceptar, mordiéndome los labios. El condado de Villanueva no estaba lejos de la ciudad. Le tomé un tren de alta velocidad a las 2 de la tarde y llegué a las 5:30. Además, era mi pueblo natal. Justo cuando llegué, mi madre acababa de salir del trabajo. Al verme de pronto en la puerta, se quedó sorprendida y encantada. Hija, ¿qué haces aquí? ¿Te han dado un descanso compensatorio? Sentí un ligero pinchazo de culpa. En las vacaciones del 1 de mayo le había mentido diciéndole que estaba demasiado ocupada con trabajos extra. Cuando en realidad me había ido a hacer paracaidismo a una isla. No, mamá, el director quiere que investigue la masacre familiar del año pasado. ¿Otra vez ese caso viejo? ¿Qué más van a mirar ahí? Pero bueno, mejor, así podrás quedarte unos días en casa. Dicho esto, llamó contenta a mi padre para pedirle que comprara un pato asado de El Pato Dorado. Mi plato preferido. Para que la niña recupere fuerzas. Durante la cena, mi padre me acercó el muslo de pato y preguntó. Hija, esta vez has venido por ese caso. ¿Entonces? Asentí. Sí, el director quiere abrir una sección nueva y me ha pedido que escriba varios artículos sobre la masacre de Villanueva. Incluso me ha dicho que trabajo bien y que puedo encargarme yo sola. Mi padre, que casi nunca alababa a nadie, asintió una vez. No te crezcas demasiado, hazlo con seriedad. Mi madre sonrió, divertida. Claro, ¿qué esperabas? Ya deberías conocer a tu hija. De pronto pareció acordarse de algo y miró a mi padre. Oye, ¿no era el hombre de ese caso compañero tuyo de trabajo? Mi padre dejó los palillos sobre el cuenco y suspiró. Sí, era subdirector de departamento en mi unidad, joven y muy competente. Me entusiasmé al instante. ¿Le conocías bien? ¿Qué clase de persona era? Mi padre negó con la cabeza. No estábamos en la misma sección, casi no coincidíamos, pero Julián, tu tío Julián, sí se llevaba muy bien con él. Si lo necesitas, puedo pedirle que os ponga en contacto. Era como encontrar una almohada justo cuando te vence el sueño. Me alegró tanto que acabé repitiendo arroz. Con el estómago a punto de estallar, me dejé caer en el sofá y abrí la carpeta que Mateo me había dado. La masacre había ocurrido un año atrás, en una noche de lluvia intensa. Las víctimas formaban una familia de 3 miembros aparentemente perfecta. El marido se llamaba Daniel, un joven directivo en la institución donde trabajaba mi padre. La esposa se llamaba Laura, ama de casa. Tenían una hija de 3 años. Encantadora, una familia que despertaba la envidia de cualquiera. Masacrada en su propio hogar. Como nunca encontraron al culpable, el caso terminó clasificado como crimen sin resolver. Miré la foto de los 3 en el periódico y no pude evitar suspirar.
De pronto sentí una necesidad extraña de ir a ver la escena del crimen. Mamá, voy a salir un rato. ¿A dónde? Gritó desde la cocina, mientras fregaba los platos. Al barrio donde vivía la familia asesinada. ¿Y qué vas a hacer allí de noche? En esa casa murió gente. Lleva un año abandonada. Da muy mal rollo. Si apenas son las 7. He comido demasiado. Solo voy a caminar un poco. Tranquila. Antes de que pudiera seguir regañándome, me escabullí hacia la puerta. Aquel bloque de pisos no estaba lejos de casa. Tardé unos 20 minutos andando. Desde el crimen, muchas familias de los alrededores se habían mudado y la zona había quedado extrañamente desierta. El piso de las víctimas estaba en el tercer piso. Delante de la puerta se acumulaban hojas secas y restos de basura. El olor a humedad era sofocante. Me quedé un rato allí, haciendo algunas fotos como material de referencia. Justo cuando me disponía a regresar, la luz del sensor en el pasillo empezó a parpadear, chisporroteando con un sonido sordo, y detrás de mí resonaron unos pasos que se acercaban, cada vez más próximos. Sentí el corazón subírseme hasta la garganta. No me atreví a darme la vuelta. Vaya par de narices tienes. Venir tú sola de noche a la escena de un crimen. Una voz masculina, grave y con tono de burla, sonó a mi espalda. Me giré, sobresaltada, y solté el aire al reconocerlo. Era Sergio, mi amigo de la infancia. Tu madre está preocupada, me ha pedido que viniera a cuidarte. Se encogió de hombros. Como si no fuera nada. Le lancé una mirada asesina. ¿Cuidarme? Casi me matas del susto. Sergio soltó una risa por lo bajo y preguntó con curiosidad. Ese caso ya tiene un año. Ya no está precisamente en boca de todos. ¿Por qué tu periódico lo ha elegido como tema especial? Ni idea. Me encogí de hombros. Cuando trabajas para otros, mejor no intentar adivinar lo que se le pasa por la cabeza al jefe. En realidad yo también me lo había preguntado, pero mis ganas de conseguir un puesto fijo en plantilla habían aplastado cualquier sospecha. Si lograba convertir un tema viejo en un nuevo foco de atención, entonces sí podría demostrar que tenía talento. El problema era cómo encontrar un ángulo nuevo. Todavía no tenía ni una sola idea clara. Ay, ¿se puede saber qué haces? Me llevé las manos a la frente. Sergio acababa de darme un capirotazo que dolía de verdad. Vas andando por ahí y con la cabeza en las nubes. Es peligroso, ¿lo sabes? Su seriedad me hizo querer replicar. Pero una idea cruzó de pronto mi mente y asentí dócilmente. Tienes razón. Sergio me miró con desconfianza. Qué raro, de repente estás muy obediente. ¿Qué estás tramando ahora? Me acerqué, dispuesta a dorarle un poco la píldora. Mi madre dice que estás trabajando en la comisaría del Distrito Norte. ¿No? Para allá, ni lo intentes. Dio un paso atrás enseguida. Me acaban de trasladar, no sé nada de este caso. Ya lo sé. Pero la policía guarda todos los expedientes, ¿no? Antes de que pudiera terminar, me cortó con firmeza. Esos expedientes no se pueden enseñar a gente ajena al cuerpo. Ya veo. Bajé la cabeza, decepcionada, otra pista que se me escurría entre los dedos. Está bien. Cedió al final. Pediré permiso para que te concedan una entrevista formal. Asegúrate de traer tu acreditación de prensa. Sergio me despeinó con suavidad. El cielo, pensé, aún no me cerraba todas las puertas. Levanté las manos formando un corazón hacia él. Gracias, Sergio. Mi gran benefactor. Sergio se movió con rapidez. A la tarde siguiente ya tenía el permiso. Cuando crucé las puertas de la comisaría con la acreditación colgando del cuello. Una extraña sensación de responsabilidad profesional me invadió. Sergio había organizado para mí una entrevista con el inspector Álvarez, el responsable del caso en aquel entonces. Era un hombre con mucha experiencia, serio pero cordial, que respondió con paciencia a todas mis preguntas. El problema era que la información que me daba no era más que lo que ya se había hecho público el año anterior. Ni un solo punto de giro nuevo. Inspector Álvarez. ¿Sería posible obtener una lista de las personas que fueron interrogadas en relación con el caso? Él vaciló y miró de reojo a Sergio. Este se inclinó hacia mí y murmuró. Alba, eso ya no encaja para nada con el reglamento. Lo entendí al momento. Me limité a estrechar la mano del inspector. Muchísimas gracias por su tiempo. No hay de qué. Sonrió con amabilidad. A quien tienes que agradecer de verdad es al subcomisario Sergio. Ha sido él quien ha pedido el permiso por ti. No pude evitar reír y le di un leve codazo a Sergio. Vaya, así que ahora eres todo un subcomisario. Sergio. Ya está bien, gran reportera. Me lanzó una mirada fulminante, aunque enseguida me tendió la bolsa con la grabadora. ¿Qué piensas hacer ahora?
Le enseñé mi libreta, donde había marcado algunos nombres. Quiero ir a hablar con varias personas que el inspector ha mencionado. Sergio frunció ligeramente el ceño. Ve con cuidado, si pasa algo, me llamas. Le saludé con un gesto marcial exagerado y una sonrisa de oreja a oreja. La primera persona a la que acudí fue Julián, amigo íntimo y compañero de trabajo de Daniel. La víctima, era el mismo Julián del que mi padre me había hablado. Quedamos en una cafetería. Tras unas frases de cortesía, fui directa al grano. Señor Julián, ¿cómo describiría a Daniel? Saqué el bolígrafo, preparada para tomar nota. Daniel, era trabajador, ambicioso, se llevaba bien con todo el mundo. En la oficina todos le apreciaban. Asentí y seguí preguntando. Pero usted es bastante mayor que él. ¿Cómo es que llegaron a hacerse tan amigos? Julián soltó una carcajada. Yo no soy como tu padre, que es un carca. Daniel y yo conectábamos muy bien y solíamos ir a tomar algo después del trabajo. ¿Y cómo era su matrimonio? Quise saber. Julián dio un sorbo a su café y pareció rebuscar en la memoria. A su mujer la vi algunas veces. Guapa, tranquila, fueron compañeros en la universidad. Daniel estuvo años detrás de ella hasta que se casaron. Desde uniforme escolar hasta vestido de novia. Una historia de amor de esas que salen en las novelas. No pude evitar chasquear la lengua con admiración. Julián me miró con seriedad y bajó un poco la voz. Eres muy joven todavía, no te fíes de las apariencias. En todas las casas hay cosas que no se ven. Aquella frase, tan imprecisa, despertó al instante mi curiosidad. ¿A qué se refiere? ¿Podría explicarse un poco más? Daniel era muy joven para ocupar un cargo directivo. A su alrededor no faltaba gente interesada en ganarse su favor. Bueno, eso es normal, ¿no? Dije, un poco ingenua. Es la típica política de oficina. Julián chasqueó la lengua. Ay, sigues siendo demasiado inocente. Hablo de mujeres. Entonces lo entendí. ¿Quiere decir que tuvo alguna relación con compañeras de trabajo? Julián asintió. Nada fuera de lo común. Pero prométeme que no vas a poner eso por escrito. Tranquilo, lo sé. Respondí, es solo como referencia. Pero esa mujer, ¿qué fue de ella después? Por lo que he oído. Estuvieron liados un tiempo. Luego, cuando ella empezó a presionarle para que la ayudara a ascender. Daniel cortó en seco. Pinché un trozo de fruta con el tenedor y bromeé. Eso da para decenas de capítulos en una serie. Julián soltó una carcajada. No sé mucho más, solo sé que, después de romper, ella se casó enseguida. En ese momento sonó su teléfono. Lo cogió, frunció el ceño y se levantó con prisa. Lo siento, tengo un asunto urgente en el trabajo. Me tengo que ir ya. No se preocupe. Vaya tranquilo. Cuando ya estaba a punto de salir, se volvió de repente. Ah, ya me acuerdo. La esposa de Daniel tenía una amiga muy cercana llamada Nerea. Lleva una floristería. Le compré flores alguna vez. Se me iluminaron los ojos. Genial. ¿Tienes un número? No. Pero la tienda se llama Más que Flores. Si la buscas, te saldrá. Enseguida la encontré. El local quedaba cerca de mi casa y abría hasta las 8. Aún me daba tiempo a llegar. La floristería de Nerea era justo el tipo de sitio famoso en redes sociales. Al entrar, varias chicas se hacían fotos entre ramos y arreglos de flores. Solo 2 empleadas iban de un lado para otro, tan ocupadas que apenas podían levantar la cabeza. Como no sabía cuál de las 2 era Nerea, me senté en la zona de descanso y esperé a que terminaran. Mientras tanto, las observé. Era evidente que la más joven era la dueña. Aunque sonreía todo el rato, noté que era bastante dura con la otra empleada. Cuando por fin quedaron libres, me acerqué. Buenas tardes, ¿eres Nerea? Ella asintió. Tras explicarle quién era y por qué estaba allí, aceptó la entrevista con una facilidad que no esperaba. Pensaba que tendría que insistir mucho más. Nerea me sirvió una taza de té. Tomar té rodeada de flores tenía algo casi irreal. En realidad, Laura y yo no éramos tan íntimas como todo el mundo se cree, dijo con una pequeña sonrisa cargada de ironía. Incliné la cabeza. Pero Julián dice que os veíais muy a menudo, que erais muy cercanas. Antes sí. Mis instintos de periodista se afinaron. Entre ellas había pasado algo. Fuimos compañeras de habitación en la universidad. Empezó. Al principio no nos llevábamos bien. Yo era más bien reservada y ella. Ella era la reina de la facultad, encantadora, llena de pretendientes, con amigos por todas partes. Asentí. Conocía bien ese tipo de chicas que parecen iluminarlo todo en cuanto entran en una sala. En segundo curso me operé de la vista. Me da un poco de vergüenza contarlo.
Nerea se apartó el pelo de la cara, dejando ver sus rasgos delicados. Desde que dejé las gafas, cambié mucho. La gente empezó a decir que era guapa. Y fue entonces cuando Laura empezó a acercarse más a mí. Parece que le gustaba rodearse de belleza, bromeé. Eso pensé al principio, pero a todo el mundo le gusta lo bonito. Así que no le di importancia. Al contrario, me alegré, gracias a ella conocí a mucha gente. ¿Y luego? Poco a poco me fui metiendo en su grupo de amigos. Laura me presentó a varias personas, entre ellas, a un chico con muy buenas condiciones. Salimos un tiempo. Al recordarlo, la mirada de Nerea se oscureció. Su voz se volvió más baja. Pero lo nuestro se acabó pronto. ¿Por culpa de Laura? No exactamente. Él nunca fue sincero. Me veía como un entretenimiento. ¿Y Laura lo sabía? Nerea asintió. Más tarde descubrí que el padre de ese chico era el superior del padre de Laura. Yo solo era una herramienta para que ella se ganara su favor. Soltó una risa fría. Con gente así, no sorprende que acabara muerta. Cuando salí de la floristería, ya eran las 10 de la noche. Mientras caminaba, iba ordenando toda la información que había recopilado durante el día. Una familia que parecía perfecta, en realidad llena de corrientes ocultas. Un marido ambiguo con una subordinada. Una esposa manipuladora, de sonrisa dulce y corazón enredado. Estaba tan metida en cómo enfocar el reportaje que casi ni noté la mano que se posó sobre mi hombro. Al girarme, era otra vez Sergio. Sacudió la cabeza, entre exasperado y divertido. ¿Cuándo vas a dejar la manía de ir por ahí perdida en tus pensamientos? No estaba soñando. Protesté. Estaba pensando. Claro, se colocó del lado de la calzada, como para protegerme del tráfico. A ver, ¿qué has sacado en claro hoy? Le conté todo lo que había averiguado y, al terminar, pregunté. Dime, ¿tú crees que este caso podría ser un crimen pasional? Sergio negó con la cabeza. Las pistas en este caso son muy pocas. Aquel año la policía ya interrogó a toda la gente de su entorno y no encontró nada raro. Además, en la escena del crimen no faltaba ningún objeto de valor, así que se descartó el robo como móvil. Yo seguí hilando en voz alta. El inspector Álvarez dijo que la cerradura no estaba forzada. Eso demuestra que las víctimas abrieron la puerta por voluntad propia. El asesino podría ser alguien conocido. Es posible. Asintió Sergio y luego, con una sonrisa burlona, añadió. Así que ten cuidado cuando entrevistes. Igual la persona que tienes delante es el asesino. Le lancé una mirada de reproche. Qué forma tan lúgubre de hablar. Cállate ya. El plazo para entregar el artículo se acercaba. No me quedó más remedio que exprimir al máximo el material que tenía y pasar la noche en vela para terminar el manuscrito. Pensé que Mateo le sacaría 1000 pegas, pero contra todo pronóstico. Cuando lo leyó lo elogió sin reservas. Dijo que el texto era muy atrapante y hasta me encargó escribir una segunda parte. Un epílogo del caso para el número siguiente. Me sentí aliviada y asustada a la vez. El pastel que me ofrecía mi jefe tenía una pinta deliciosa, pero sin nuevos ingredientes. ¿Cómo se supone que iba a preparar otro plato? Justo cuando estaba atascada, recibí la llamada de un lector que decía ser cercano a Laura. Afirmaba conocerla muy bien y quería hablar conmigo en persona. ¿Cómo? Casualmente. Vivía también en la ciudad y le pedí permiso enseguida para salir a entrevistarlo. Para mi sorpresa, Mateo se mostró muy interesado y dijo que quería acompañarme. En la cafetería donde habíamos quedado, la fuente de información aún no había llegado, así que Mateo y yo esperamos sentados. Era la primera vez que salía, de comisión, con un jefe y estaba tan nerviosa que no paraba de llevarme la taza a los labios. Mateo se dio cuenta y sonrió. Tranquila, haz como si yo no estuviera. Solté una risa forzada. Con lo grande que es usted, ¿cómo quiere que haga como si no le viera? Por suerte no tardó en aparecer el hombre con el que habíamos quedado. Llevaba un traje impecable y tenía el porte ágil y pulcro de un empleado de oficina. Buenas tardes, soy Héctor. Al oír el nombre, me quedé helada. ¿No era ese el exnovio del que Nerea me había hablado? Según su versión, todo era justo lo contrario de lo que ella me había contado. En la memoria de Héctor, Laura era amable, atenta, una mujer que sabía tratar a la gente con tacto y elegancia. Nerea, en cambio, era la que sentía envidia, la que murmuraba a sus espaldas. Héctor encendió un cigarrillo y empezó a hablar despacio. Parecía que se llevaban muy bien, pero Nerea se pasaba el día lanzando indirectas, criticando a Laura delante de mí. Gracias a Laura pudo entrar en nuestro grupo, y aún así no dejaba de intrigar a sus espaldas. Su expresión se tiñó de hastío. Por eso, en cuanto pude,
Busqué una excusa para dejarla. Mateo intervino de pronto. Pero Nerea dice que solo fue un instrumento para que Laura se ganara su favor. Lo miré, desconcertada, sin atreverme a meter baza. Héctor también pareció sorprendido un instante. Antes de responder. ¿Ganarse mi favor? ¿Para qué iba a querer eso? ¿Porque su padre trabajaba en mi empresa? ¿No es así?, replicó Mateo. Héctor negó con la cabeza. No, eso es algo que Nerea se ha inventado. Laura no era de ese tipo. He venido hoy para limpiar su nombre. No quiero que, después de muerta, la sigan difamando. Se marchó no sin antes recalcar. En su próximo artículo tendrá que devolverle la verdad. Terminada la entrevista, Mateo y yo salimos de la cafetería de camino a la redacción. Entonces sonó mi móvil. Era Nerea. ¿Sí? Fue directa al grano. Héctor ya te ha buscado, ¿verdad? Me quedé perpleja. Sí, ¿cómo lo sabes? Al otro lado se escuchó una risita helada. Ese loco leyó el reportaje. Se plantó en mi floristería y se puso a gritar que estaba manchando el nombre de su Luz de Luna. Seguro que te ha dicho que me he inventado todo sobre Laura. ¿A que sí? No me dio tiempo a responder antes de que siguiera. No soy la única. Hay otras chicas a las que Laura también utilizó. Una de ellas acabó ingresada en un psiquiátrico. ¿Por qué no me contaste eso la otra vez? Lo he recordado hace unos días. Mañana ven a verme y te lo cuento bien. De acuerdo, mañana paso por allí. Al colgar, me volví hacia Mateo. Jefe, mañana tengo que ir a Villanueva. Nerea dice que tiene más información. Ha mencionado a una chica que terminó en un hospital psiquiátrico por culpa de Laura. Su rostro no mostró ni una sola grieta. Muy bien, presenta la solicitud de salida como siempre. A la tarde siguiente fui a la floristería, tal como habíamos quedado, pero en cuanto me acerqué, vi varios coches de policía aparcados frente a la puerta. Las cintas amarillas acordonaban la entrada y un montón de curiosos se agolpaban en la acera. Me puse de puntillas y, entre los huecos, distinguí a Sergio dirigiendo el dispositivo. Agité la mano. Sergio, aquí. Él frunció el ceño, me agarró del brazo y me apartó a un lado. ¿Qué haces aquí? Había quedado con Nerea para entrevistarla. ¿Qué ha pasado? Nerea ha muerto. Me quedé petrificada. ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? Esta mañana, cuando la empleada abrió la tienda, la encontró tirada en la zona de descanso. Al acercarse, vio que ya no respiraba. La causa de la muerte aún no está clara. Habrá que esperar a la autopsia. Pero, a simple vista, parece que recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Murmuré casi sin voz. ¿Cómo puede haber una coincidencia tan grande? Sergio me miró con seriedad. Ya has entregado el reportaje. ¿Qué haces todavía yendo a entrevistar a gente? Le conté lo que había pasado el día anterior con Héctor y pregunté. ¿No te parece demasiada casualidad? Sergio me dio un golpecito en la frente con los nudillos. Basta ya, hoy no hay más entrevistas. Vete a casa a descansar. Esta noche paso a verte. Vale, pero no te olvides de enviarme el primer informe. ¿Eh? Sí, ahora vete, señorita. Volví a casa, pasó la tarde, cayó la noche y Sergio no aparecía. Impaciente, terminé llamándolo. Sí, su voz sonaba agotada. Sergio. Me sentía culpable, sin saber por dónde empezar. Alba, ahora mismo estoy liado, mañana hablamos. Vale. Entonces añadió, casi como de pasada. Héctor también ha muerto. ¿Qué está pasando exactamente? La noche siguiente, en cuanto lo vi cruzar la puerta, solté la pregunta sin pensármelo. Espera un segundo, déjame beber un poco de agua. Se masajeó las sienes. He salido de comisaría y he venido directo aquí. Solté una risa nerviosa. Entonces te preparo un cuenco de ramen. Cuando terminó de comer, dejó escapar un suspiro y se puso serio. Esta tarde, después de lo que me contaste, íbamos a citar a Héctor para hacerle unas preguntas, pero no conseguimos localizarlo. Luego la policía de la ciudad L nos informó de que lo habían encontrado ahorcado en su piso. En el ordenador había dejado una nota de suicidio. Fruncí el ceño. ¿Suicidio? Entonces, ¿la muerte de Nerea tiene que ver con él? Sergio asintió. En la carta dice que discutió con Nerea por culpa de Laura y que, cegado por la rabia, la mató. Imposible. Abrí los ojos de par en par. Ayer mismo me aseguró que solo era un amigo más de Laura. ¿Cómo iba a matar a alguien por ella? Sergio se encogió de hombros. La escena va en su contra. En el cenicero de la floristería encontramos colillas con su ADN. Y la cámara de seguridad de la calle grabó a un hombre con su complexión entrando en la tienda. Todo encajaba en apariencia.
pero mi intuición no dejaba de gritarme que algo no estaba bien. La muerte de Nerea obligó a parar la serie de reportajes. Yo quería seguir investigando, pero Mateo se negó en redondo. Dijo que el tema ya no interesaba y me mandó cubrir un reportaje sobre impago de salarios en una obra en construcción. Pensé que ahí acabaría todo. Sin embargo, Sergio volvió a llamarme. Alba, ¿te acuerdas de la chica de la que habló Nerea? La que, según ella, Laura había llevado al borde de la locura. Claro que me acuerdo. ¿Por qué? Dijiste que no la habíais encontrado. ¿No? Él y yo ya habíamos hablado de eso. La policía había buscado durante mucho tiempo sin hallar rastro de aquella supuesta víctima. Así que concluimos que Nerea se la había inventado para pintar a Laura como un monstruo. La voz de Sergio sonaba tensa al otro lado de la línea. La hemos encontrado. Me puse de pie de un salto. ¿De verdad existe? Sí, dejó la universidad en segundo curso. Es muy introvertida, no tenía amigos, por eso nadie sabía dónde estaba. ¿Y cómo la habéis localizado? Voy de camino al Hospital General número 5. No tengo tiempo para explicarlo ahora. Ven tú también, está muy cerca de tu casa. Perfecto, salgo ya, nos vemos en la entrada. ¿Todo por una sola foto? Pregunté luego, mirando la imagen que Sergio me mostraba. En la foto aparecían 3 personas. En el centro, Héctor, a un lado. Laura, al otro. Una chica desconocida. Era evidente que entre él y esa muchacha había algo especial. Ella le rodeaba el brazo. Apoyaba la cabeza en su hombro, con una mirada suave y enamorada. Una estampa perfecta de pareja. No tardamos en ver a esa mujer en persona. Estaba mucho más delgada que en la foto. Sentada en la cama de una sala del hospital, mirando por la ventana con la vista perdida, sin la menor chispa de vida. El médico que la atendía bajó la voz para hablarnos. La paciente se ha aislado por completo del mundo exterior. Sus reacciones son casi nulas. Me temo que no podrá aportar nada útil a la investigación. Sergio preguntó. ¿Se sabe el origen de su trastorno? El médico suspiró. No, cuando la trajeron, su hermano dijo que no dejaba de hacerse daño a sí misma. No le quedó otra que ingresarla. La enfermedad ya estaba muy avanzada. Hemos probado todo tipo de terapias psicológicas, pero sin resultados. Sergio continuó. ¿Quién es ese hermano? ¿Tiene su contacto? Sí, aquí está. El médico oyó con acento agudo la historia clínica y señaló la casilla del tutor legal. Se llama Mateo. Este es su número. El nombre me hizo dar un respingo. ¿Mateo? ¿No es ese, mi redactor jefe? Recé porque fuera una coincidencia. Pero al comparar el número de teléfono con el que tenía guardado, encajaba a la perfección. Espera, Sergio pareció caer en algo. El día que te llamó Nerea, ¿Mateo estaba contigo? Asentí. Sí, yo iba conduciendo. El móvil estaba conectado por Bluetooth, así que puse el altavoz. Entonces escuchó toda vuestra conversación. Lo miré, notando cómo se me quebraba un poco la voz. ¿Crees que Mateo está implicado en esas muertes? Sergio se encogió de hombros. La policía seguía por las pruebas, no por las corazonadas. Pero sin corazonadas no llegarías a las pruebas, repliqué. ¿Y bien, vas a citarlo? Todavía no. ¿Con qué motivo? ¿Porque es el hermano de la paciente? Negó con la cabeza. Necesitamos algo más directo. Una idea se encendió en mi mente. Si el asesino fuera Mateo y hubiera matado a Nerea y a Héctor para montar una escena de suicidio, tendría que ir y venir entre la ciudad L y Villanueva continuamente. No, bastaría con revisar su historial de billetes de tren de alta velocidad. Sergio volvió a negar. Si de verdad fuera el asesino, ¿crees que cometería un fallo tan obvio? Supongo que no, suspiré, pero si hubiera ido en coche, las cámaras de tráfico lo habrían captado. Los ojos de Sergio se iluminaron. Ya lo tengo. ¿El qué? Pregunté, desconcertada. No contestó, me cogió de la mano y tiró de mí hacia el coche. Vamos. ¿A dónde? A Villanueva. ¿Te has vuelto loco? Mañana tengo que ir a trabajar. Me lanzó una libreta y un bolígrafo. Ve apuntando la ubicación de todas las cámaras de tráfico. Me quedé boquiabierta. ¿De verdad vas a revisar una por una? Sonrió. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Entre la ciudad L y el condado de Villanueva había 152 cámaras de tráfico. Un volumen descomunal de datos. Cuanto más larga era la carretera, más coches circulaban. Y cuantos más coches, más difícil era filtrar la información. Y aún así, apenas unos días después, la policía se llevó a Mateo para interrogarlo. Resultó que la prueba definitiva de la que Sergio había hablado por fin había aparecido.
La verdad era que, el día del asesinato, Mateo había viajado con Héctor hasta la floristería de Nerea. Se sentó adrede en el asiento trasero para esquivar las cámaras. Justo al salir de la autopista, estranguló a Héctor, luego se puso su ropa. Se caló una gorra y, haciéndose pasar por él, siguió conduciendo. Al llegar, mató a Nerea y dejó en el cenicero las colillas con el ADN de Héctor. Después volvió al piso de este, colgó su cadáver y montó una escena de suicidio. Todo esto me lo contó Sergio cuando el caso ya estaba cerrado. Yo quise saber, ¿cuál fue la prueba clave? Encontramos huellas dactilares y ADN de Mateo en el coche de Héctor. Cuando le pusimos las pruebas delante, confesó enseguida, y gracias a su testimonio, la verdad sangrienta de aquel año empezó a salir a la luz. Laura, tal como había dicho Nerea, utilizaba a chicas guapas para congraciarse con los hijos de familias ricas. Fingía amistad, las metía en un mundo deslumbrante y, en realidad, las ponía delante como juguetes para esos hombres. La hermana de Mateo, a la que todos llamaban Eva, fue una de esas víctimas. Era una chica frágil, extremadamente sensible. Después de que Héctor la engañara y la utilizara, su mente se rompió por completo. Suspiré en voz baja. Así que Mateo mató para vengarse de su hermana. Pero Nerea no tenía culpa. Ella también era una víctima. Sergio negó con la cabeza. Dijo que mató a Nerea para que la muerte de Héctor pareciera más creíble. Supongo que, en ese momento, el rencor ya se había comido su cordura. Quizá exista otra forma de contar esta historia. Una muchacha herida en lo más hondo del corazón, arrastrada poco a poco hacia la locura. Un día, por casualidad, vuelve a cruzarse con el hombre que destrozó su vida. Lo ve con una esposa hermosa, un hijo adorable, viviendo una felicidad tranquila, y entonces, la bestia encerrada en su pecho por fin se desata. Lo sigue en silencio, llama a la puerta de aquella casa y abre de par en par la jaula que retenía al monstruo en su interior. La criatura ruge y lo desgarra todo a su paso. Cuando la lucidez regresa, el mundo a su alrededor está cubierto de rojo. Entre sollozos, desesperada, la muchacha solo acierta a llamar a su hermano. Él limpia la escena, borra lo que puede y la interna en un hospital psiquiátrico para protegerla. La policía jamás encuentra al asesino. Pero, por miedo a que alguien sospeche, él empieza a vigilar a todos los que conocen la verdad y mata a cualquiera que se atreva a pronunciar una palabra que pueda perjudicar a su hermana. Miré a la joven que tenía delante y pregunté en voz muy baja. ¿Qué te parece esta versión de la historia, Eva? Bajé la vista hacia ella. Sus ojos seguían vacíos, sin rastro de emoción. Dejé escapar un suspiro apenas audible y volví la mirada hacia el cuadro colgado en la pared blanca. Un dibujo infantil hecho con ceras de colores. Una familia de 3 personas cogidas de la mano. El color de la ropa en aquel dibujo era casi idéntico al de la foto familiar de Laura. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo es el mayor impulso para que sigamos contando más historias.